Los grandes cambios generados durante la globalización en los últimos años facilitaron una mayor integración a nivel mundial y una intensificación de los flujos comerciales y de capitales que contribuyen sin duda a un crecimiento económico sin comparación y a mejorar los niveles de vida en el mundo, buscando aumentar la eficiencia y la competitividad. Precisamente, uno de los campos de la agricultura que más aporta a esta globalización es el sector frutícola, que ha tenido un aporte importante en las últimas décadas en el desarrollo del país, destacándose en este aumento el aguacate Hass. Desde hace aproximadamente 15 años, Colombia ingresó con fuerza en el mercado internacional del aguacate. Las dimensiones de este producto en el país pudieron haber sido conocidas por los colombianos, pero su presencia en el mundo aguacatero fue considerada una novedad, llegando al comercio con atributos de calidad, buen sabor y con un crecimiento increíble en los mercados. Los productores esperan seguir así año tras año. Hoy no hablaremos de cómo se siembra o cuáles son las características del aguacate. Más bien conoceremos a dos hermanos que vienen trabajando durante años con aguacate Hass y cuyo propósito es aumentar la producción de esta fruta para llevar a Colombia al primer lugar en las exportaciones de aguacate Hass en el mundo. Ellos son antioqueños y poseen una pequeña finca en Entre Ríos, al norte del departamento. Allí tienen un cultivo de aguacate en el que trabajan constantemente por cumplir con el sueño de ser los más grandes exportadores de este producto a nivel mundial. Ellos quisieron contarnos cómo es todo el trabajo que vienen realizando con el aguacate Hass. Nos encontramos en Entre Ríos, Antioquia. Estamos en una finca aquí cercana a la vereda del Zancudo. Estamos a una altura de aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y estamos en un huerto que tiene árboles de diferentes edades. Aquí hay árboles de 3 años aproximadamente, de 9, y hay unos árboles más viejos de 13 años. Bueno, yo inicialmente compré esta finca y era muy aficionado a los caballos. Entonces tenía esto en potreros pues, con pasto. Después tuve un viaje a Bogotá, me retiré como 3 años, entonces acabé con el negocio. Cuando volví, busqué qué sembrar. Pensé mucho en uchúa, en fresa, y me decidí por el aguacate porque estuve asistiendo a algunas conferencias, algunos seminarios, y me llamó mucho la atención que es un cultivo a largo plazo. Es un cultivo que bien manejado puede durar 30, 40 años, entonces es un cultivo que uno sale y pueden seguir los hijos con este negocio. Decidieron incursionar en este mundo del aguacate, después de escuchar los consejos que le daban algunos productores de otros países, y fue así como pusieron en marcha este proyecto, considerando también que esta región del departamento de Antioquia posee tierras con todas las características para cultivar aguacate en óptimas condiciones. Nosotros llegamos al mundo del aguacate hace 15 años cuando unos chilenos y unos mexicanos llegaron a darnos unas conferencias que en estas tierras tan extraordinarias nuestros aguacates podrían dar 100 kilos al año. Un árbol de aguacate podía dar 100 kilos. Pero resulta que 10 años después nuestros árboles solamente daban 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos. No éramos capaces de pasar de ahí. Entonces vimos la necesidad de dejar de hacerle caso a otras maneras de producir y enfocarnos en nuestra tierra, en nuestros climas, en nuestra posición geográfica y empezar a actuar en consecuencia. Bueno, el cultivo en el año 2014, que fue donde empezamos nosotros a realizar aquí unos cambios concretos frente al manejo del aguacate, eran producciones año de aproximadamente 20-30 kilos por árbol año. Ya nosotros en el año 2015 obtuvimos un incremento importante en la productividad, llegando a obtener producciones más o menos de 140-150 kilos año. El año pasado ya nos acercamos a los 200 y creemos que este año vamos a estar muy cerca de 200-220 kilos con el resultado que llevamos hasta el momento.
las primeras etapas del mundo del aguacate fueron muy difíciles. Yo creo que el 90 o el 95% de las personas que empezaron a sembrar aguacate hace 15 años dejaron abandonados los proyectos. En Antioquia calculamos que hay más de 2.000 hectáreas sembradas en aguacate abandonadas. Eso quiere decir que las personas no planificaron sus cultivos, no sabían que para llevar un árbol a producir había que invertir, había que dedicarle un tiempo y había que saber ciertas cosas que no sabíamos. Es decir, cuando empezamos a sembrar sin tener idea de nada, sin saber cómo se hacía, aunque todavía no quiere decir que ya no la sabemos todas, pero sí ya hemos aprendido un poquito la lección en estos 15 años. Las dificultades no se hicieron esperar, y debido a esto, buscaron muchos métodos para poder ser más eficientes en la producción, hasta que encontraron un modelo de trabajo que no solo les ayudó a sobrepasar estas dificultades, sino que les incrementó la producción de aguacates por cada árbol. Yo todavía pensé que el aguacate debía responder mucho más a las producciones. Y me hice muchas veces la pregunta por qué otros cultivos requerían unas dosis pues, relativamente altas y por qué el aguacate lo abonábamos con tan poquito. Es más, tan distanciadas unas aplicaciones entre otras en fertilización. Esa pregunta empezó a surgirnos y esa fue la base para decir vamos a tratar de incrementar las producciones de este cultivo. Hace unos 4 años empezamos con un programa donde nos focalizamos mucho en cómo están las raíces, cómo está el árbol y empezamos a trabajar por ese lado. Tenemos unos productos que hace unos 3 años los estamos desarrollando acá. Estos productos que logramos desarrollar acá son unas moléculas que inducen el árbol a que sea productivo, a que sea sano. Cuando uno tiene una vida sana o una sana vida, no se enferma, no le llegan las plagas, es productivo, es eficiente. Nos están ayudando a fortificar todo el árbol, le genera como defensas y fuera de eso el árbol se mantiene en constante trabajo. El producto hace la diferencia entre un atleta de bajo rendimiento y uno de alto rendimiento. Si yo soy un atleta que voy todos los días, todos los domingos a la ciclovía, media hora a caminar, ahí requiero unas dosis nutricionales diferentes a si soy un atleta que voy por la medalla de oro a los Olímpicos. Yo creo que la condición que le da este producto o estos productos, estas moléculas, a los árboles es que los convierte en atletas de alto rendimiento. Lo que se logra con este bioestimulante es aumentar el ciclo de producción de los árboles. Mientras que un árbol de aguacate normalmente produce entre 15 y 19 semanas, con este bioestimulante se obtienen rendimientos de hasta 50 y 52 semanas de producción, es decir, todo el año. Conozcamos cuáles son sus características y otros aspectos que se deben tener en cuenta para su aplicación. En realidad las moléculas se dividen en 2 productos, uno que va al piso y otro que va al árbol, ¿cierto? Al piso se aplica en el plateo, en drench, y el otro se hace una exfoliación, se asperja en todo el árbol, que queden las hojas empapadas. En realidad, como estos no son venenos, los cuidados obvio que hay que tener porque la base en que trabajamos es el calcio. Entonces, al ser un hidróxido de calcio, hay que tener cuidado pues, con los ojos, etcétera, etcétera, pero no como con los venenos, que hay que extremar las medidas de seguridad. Como estos no son venenos, entonces digamos que son prácticas a las que los campesinos están enseñados. Las aplicaciones tienen que ser muy rigurosas y juiciosas. Eso tiene que ser mensual, porque yo voy a estimular al árbol de una manera sistémica a que se vuelva
desarrollador de su propio mecanismo, porque nosotros a través de la historia hemos convertido a nuestros árboles en perezosos. Nuestros árboles son perezosos para estimular su sistema inmunológico. Este producto, ¿qué hace? Como es un bioestimulante, lo que hace es que le dice, olvídese de la pereza y empiece usted mismo a producir desde su ADN sus propios mecanismos de defensa. El mayor beneficio que le brinda este modelo de nutrición al árbol es que ya el árbol cambia su metabolismo, ya no va a producir aguacate durante 17 semanas del año. El aguacate ya se convierte en un sistema productivo permanente. Entonces vamos a tener árboles que producen 50 semanas del año. Vos vas a tener un fruto, una fruta fresca disponible todo el año. Entonces ya vas a coger el mercado bueno, el regular, el malo. Vas a estar abastecido con fruta todo el año y vas a tener a tus clientes satisfechos porque les vas a poder entregar fruta todo el año, ya no solamente 2 veces al año. Y cuando vieron las cantidades de aguacate que se lograban producir al ser aplicado este producto, no se lo podían creer, ya que nunca se imaginaron sobrepasar los resultados que en un principio esperaban obtener. Eso fue muy extraordinario por lo siguiente. Con Diego el agrónomo empezamos este proceso y él muy sinceramente nos dijo, hombre, yo de aguacate no sé, yo sé de tomate de árbol. Esa sinceridad y esa humildad de haber reconocido que no sabía nada de aguacate porque nunca había sembrado un árbol de aguacate en su vida fue lo que inició el éxito del desarrollo de ese producto. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe, reconoce que tiene que ir a estudiar, reconoce que tiene que ir a aprender. Cuando uno cree que se la sabe todas, no tiene nada más que aprender, entonces tercamente uno sigue en los mismos errores por siempre. Cuando uno reconoce que no sabe, arranca procesos desde cero. Entonces este proceso se arrancó de cero y se empezaron a probar diferentes elementos hasta que se llegó. Lo único que nosotros estábamos buscando era llegar a una producción de 100 kilos por árbol. Estamos hablando de 20 toneladas por hectárea. Hoy tenemos un cultivo que está superior a las 50 toneladas por hectárea. Es indispensable para obtener resultados como los que se obtuvieron en esta finca, tener buenas condiciones, tanto climáticas como del terreno donde se debe establecer el cultivo. Por eso es importante escuchar las recomendaciones que hace el ingeniero agrónomo de esta finca. Yo considero que gran parte de la zona montañosa del departamento de Antioquia, así como otros departamentos, son viables para desarrollar proyectos agrícolas en aguacate importantes. Pienso que en Antioquia, la zona norte del departamento, la zona del oriente, mucha parte del suroeste antioqueño, que son zonas montañosas, eso sí, que tengan suelos livianos, son aptas para el desarrollo del cultivo del aguacate. Es decir, pienso que llegó la hora de que los agricultores colombianos por fin puedan tener un producto que sea importante para su economía, para el sustento de sus familias y que sea un producto para exportar al mundo, que es el aguacate Hass. Para lograr todo esto, es indispensable hacer entender a las demás personas que existen diferentes modelos que pueden dar soluciones a errores que se pueden presentar al trabajar con los modelos tradicionales. En realidad lo más difícil que hay es un cambio cultural. Y los colombianos somos muy reacios a los cambios. Y no solo a los cambios, sino que no creemos en lo nuestro. Si yo dijera que esta molécula la trajimos de Alemania, que es hecha por un laboratorio X o Y, ya todo el mundo se le hubiera tirado en voladora a cogerla. Y así fuera muy costosa, ¿cierto? Este es un producto que es asequible a los campesinos, al productor directamente. Entonces yo creo que con esto vamos a ayudarle mucho a la agricultura del país. Yo qué le diría a las personas que estén ahorita en aguacate, cultivando aguacate e incluso ingresando con cultivos nuevos. Hombre, que pensemos un poquito en nuestras condiciones climatológicas, que tal vez son diferentes a las de otros países. Yo pienso que nosotros aquí tenemos una oferta de luminosidad, de régimen de lluvias, de suelos, de humedad, que son totalmente diferentes a otros países.
Las personas que llevan más de 5, 6, 7 años cultivando aguacate dicen que ya tienen unos protocolos establecidos. Sí, son protocolos que los han llevado a producciones de 20, 30 o 40 kilos por árbol. Entonces les da mucha brega que porque son protocolos que han venido desarrollando a través de 8 o 7 años de trabajo. Pero si uno ya encuentra modelos diferentes, ¿por qué no ensayar? No digo que vaya a ensayar en toda la finca. Coja un lote y ensaye con los nuevos protocolos a ver cómo le va. Yo pensaría que nosotros podemos capitalizar mucho toda esta oferta ambiental para producir mucho más que en otros países. De todas maneras, la zona tropical nos hace privilegiados para tener altas productividades. Cuando uno da ejemplo, la gente empieza también a seguirlo. Entonces, siempre nos hemos dedicado a escuchar la teoría y la teoría, y en especial la teoría que viene de otras latitudes, que no necesariamente es la que se aplica en la nuestra. Entonces, así como somos capaces de hacerle caso a los otros, a los que cultivan de manera diferente, también se tiene que llegar el momento en que con el ejemplo la gente se vaya dando cuenta que sí hay otros modelos, que sí hay otras formas de producir eficientemente para nuestras condiciones. Nosotros tenemos la tierra más privilegiada del mundo para sembrar aguacate, entonces tenemos que aprovechar esas ventajas competitivas que tenemos. Yo diría que podemos evaluar otros modelos, que no tenemos que irnos 100% a copiar un modelo de otra parte, que podemos explotar nuestro clima, nuestros suelos, nuestra oferta y tratar de, en base a eso, incrementar las productividades de forma local. No va a perder nada, con absoluta seguridad. Es más, las sorpresas que se va a llevar son extraordinarias. Invito a la gente a que empiece a hacer uso de esta molécula. Son unos bioestimulantes que le llegan al árbol tanto a su sistema inmunológico como a su sistema reproductivo y productivo. Y para ellos es muy importante poder dar a conocer este modelo de trabajo a los demás productores de aguacate Hass. En realidad este producto tiene que hacerse conocer. ¿Por qué? Porque esto no es para beneficiar un cultivo en particular. Esto no es para beneficiar la finca de don Pedro o la de don Juan. No, esto es para beneficiar la agricultura del país. Porque esta molécula, así como sirve para el aguacate, también sirve para otros cultivos. Sirve con mucho éxito para el tomate. Sirve también, la hemos empezado a ensayar con unos resultados también apenas incipientes, pero que también vemos que está teniendo buenos resultados con el café, con la granadilla, con la gulupa, con los cítricos. Entonces, sin que nosotros seamos los que estamos experimentando, personas que han apostado y le han creído a esto, ya han empezado a hacer pequeños muestreos de cómo se comportan los árboles bajo los efectos de estos productos. O sea que este es un aguacate que cuando esté listo es un aguacate de un calibre muy bueno. Calidad extra. Los resultados obtenidos con la utilización de este modelo han sido satisfactorios. Por esta razón, el señor Diego León Tamayo quiso dar un pequeño consejo a los diferentes productores de aguacate. Le diría que eche para adelante, que tal vez la mejor utilización en este momento del suelo, con características pues como las que estaba hablando anteriormente, es el cultivo del aguacate. Para mí es un cultivo que es versátil, que no es tan complicado y que sobre todo cuando tengamos nuestra cosecha va a tener un precio importante, porque la gran mayoría de los productos que hoy en día se producen en nuestros campos son productos que cuando llegamos a los mercados no valen nada y eso desmotiva a cualquier productor. Yo apunto a incrementar todavía más estas productividades, a implementar un modelo como el que estamos ahora implementando, a llevarlo a avanzar más en él todavía y a comunicar todas estas experiencias positivas a otros productores. Me gustaría que muchas personas vieran este cultivo verdaderamente como una oportunidad de salir adelante. Como el futuro del aguacate está virgencito. Estamos empezando a tener como éxito. Ya está viniendo mucha gente
a solicitar nuestra fruta en Colombia. Prácticamente yo creo que no vamos a dar abasto. El futuro, yo veo un país exportador, tal vez puede convertirse en el más grande del mundo, con la mejor calidad de aguacate. Y pienso que si ya países como la China están interesándose en esta fruta, pienso que hay un futuro grandísimo en este país con esta fruta, el aguacate. Todos los esfuerzos realizados por estas personas les han traído grandes satisfacciones y para ellos es muy importante saber que con estos nuevos modelos pueden ayudar a incrementar la producción de aguacate Hass y lograr obtener un futuro promisorio para la agricultura del país. Satisfacción es haber logrado estos incrementos, pero la principal que me viene a la cabeza es que hemos logrado producir de una manera muy limpia ya. Nosotros en esta finca prácticamente no hemos aplicado venenos todo este año. Nosotros no hemos aplicado nada para los ácaros, no hemos aplicado nada para el tris ni para el molanonium. Y la verdad, en este cultivo no hay problemas de ninguno de los tres, que son las plagas más limitantes. Entonces, eso me enorgullece mucho, es poder tener unos productos hechos localmente y que están funcionando para producir una agricultura limpia. Hombre, definitivamente, cuando uno se mete algo entre ceja y ceja y lo consigue, le tiene que contar a la gente. Lo más satisfactorio de esto es que al que le contamos nos cree. Siempre nos creen. Entonces eso es maravilloso. Que la gente empiece a darse cuenta que sí es posible. Que sí es posible. Porque es que uno decir que hay un árbol de 1 tonelada que se puede mostrar, eso es muy difícil de creer. Pero cuando las personas se acercan a este cultivo y ven un árbol de 1 tonelada, ven árboles de 600 kilos, de 700 kilos, un predio que tiene un promedio de 50 toneladas por hectárea, eso ya empieza la gente a pensar, hombre, sí se puede. Lo que más me gusta de esto es lo que estamos aprendiendo y la forma como estamos llevando el programa y los resultados que estamos obteniendo, porque estamos obteniendo unas producciones altas que ojalá todo el mundo lograra llegar ahí. Lo que más satisfecho nos tiene es que ya estábamos empezando a creer que teníamos que tirar la toalla. Estábamos diciendo, hombre, estas tierras no son tan maravillosas como nos dijeron. Estos árboles de aguacate Hass definitivamente son muy difíciles de manejar. Entonces, en algún momento dudamos y dijimos, yo creo que estos cultivos no va más. Ahí uno trabajando y echándoles comida de cuenta del bolsillo de uno todo el tiempo a unos árboles que nunca le van a devolver lo que uno les está dando. Llega el momento en que las ganas se agotan. Pero esto nos devolvió el ánimo completamente. Nos dimos cuenta que sí se puede.